Hay momentos exactos en la vida de un ser humano que trazan una línea imborrable y dividen su existencia entera en dos partes: el antes y el después. Sylvester Stallone había vivido de todo a lo largo de su inmensa carrera. Había soportado la burla y el rechazo inicial de Hollywood. Había dormido en estaciones de autobús intentando conseguir su primera oportunidad. Y eventualmente, había construido a base de sangre y sudor una de las trayectorias más legendarias en la historia del cine de acción. En la pantalla nos convenció de que era un hombre de acero. Nos enseñó a recibir los golpes más brutales de la vida y a seguir avanzando. Sin embargo, absolutamente nada de esa gloria, ni los millones de dólares, ni los aplausos del mundo entero, lo prepararon para la llamada telefónica que recibió en julio del año 2012. Una llamada breve, fría y definitiva. Su hijo mayor había sido encontrado sin vida. En ese preciso instante, el hombre que durante décadas encarnó a personajes indestructibles que jamás se rendían, simplemente dejó de ser Rocky Balboa, dejó de ser Rambo, y volvió a ser la única cosa que realmente importaba en ese momento: un padre con el corazón completamente destrozado. La trágica noticia comenzó a circular por el mundo en cuestión de minutos. Primero como un oscuro rumor en los pasillos, y luego como una alerta roja de última hora en todas las redacciones de entretenimiento del planeta. Sage Stallone, de apenas 36 años de edad, había sido encontrado muerto. La desgarradora escena ocurrió en el interior de su propia casa en Studio City, en Los Ángeles. Según los primeros informes policiales, nadie en su círculo íntimo había logrado tener contacto con él durante varios días. Fue finalmente su empleada doméstica quien, al notar un silencio inusual y perturbador en la residencia, forzó su entrada, encontró el cuerpo inerte del joven y alertó de inmediato a las autoridades. Al principio, nadie entendía qué demonios había pasado, y como suele ocurrir en la implacable maquinaria de Hollywood, cuando una tragedia de esta magnitud golpea a una familia de la realeza cinematográfica, el silencio y el respeto duran muy poco. Los rumores y el circo mediático se encendieron casi instantáneamente. Las autoridades habían encontrado algunos frascos de medicamentos recetados en el apartamento, y eso fue gasolina pura para la prensa amarillista. Algunos medios de comunicación insinuaron descaradamente que se trataba de una sobredosis de sustancias ilícitas. Otros hablaron de una profunda depresión severa, y muchos comenzaron a especular que el joven vivía aislado, aplastado por la presión de llevar uno de los apellidos más pesados del mundo. Pero para entender la magnitud de esta pérdida y desmentir las crueles versiones de los tabloides, tenemos que retroceder en el tiempo. Porque la historia de Sage Stallone no comenzó ese fatídico día, ni mucho menos se define por cómo terminó. Sage Moonblood Stallone nació el 5 de mayo de 1976. Era el primer hijo de Sylvester y de su primera esposa, la actriz Sasha Chuck. Desde el momento en que abrió los ojos, su vida estuvo inevitablemente rodeada por los flashes de las cámaras, las alfombras rojas y los gigantescos estudios de cine. Pero también estuvo marcada por ese frío fantasma que muchísimos hijos de celebridades conocen a la perfección: la distancia. Cuando Sage era apenas un niño entrando a la adolescencia, su padre ya no le pertenecía solo a su familia, le pertenecía al mundo entero. Rocky había conquistado la cima de Hollywood, Rambo dominaba la taquilla global, y el rostro de Sylvester estaba en cada cartelera, en cada revista y en cada pantalla. Pero en casa, la realidad era infinitamente más compleja. Las extenuantes giras de promoción internacionales, los rodajes de meses en selvas lejanas y la presión asfixiante de mantener el estatus de superestrella creaban una dolorosa paradoja. Un padre que era el ídolo de millones de niños en el mundo, pero que muchas veces estaba físicamente ausente para el suyo. A pesar de esa sombra gigantesca, Sage intentó conectar con el mundo de su padre. En 1990, el público fue testigo de un momento profundamente emocional y genuino cuando un joven Sage apareció en la pantalla grande coprotagonizando Rocky Combo. En la cinta, interpretaba nada menos que a Robert Balboa, el hijo del propio Rocky. En esa película, vimos a un padre y a un hijo distanciados, intentando sanar sus heridas, entrenando y luchando juntos para recuperar el tiempo perdido. Era una escena
donde la ficción y la vida real se entrelazaban de una manera casi poética. Sin embargo, a medida que fue creciendo, Sage demostró que no tenía el más mínimo interés en competir con la leyenda de su padre, ni buscaba convertirse en un galán de los tabloides. Quienes lo conocían de cerca sabían que era un joven increíblemente tranquilo, reservado y hasta un poco tímido. En lugar de buscar los reflectores fáciles, eligió la oscuridad protectora del detrás de cámaras. Era un apasionado erudito del cine clásico. En 2006, canalizó todo ese amor fundando la compañía Grindhouse Releasing, dedicada exclusivamente a restaurar, proteger y distribuir películas de culto y cintas antiguas que los grandes estudios habían dejado en el olvido. Ese era el verdadero Sage, un hombre que prefería el trabajo silencioso y paciente, protegiendo el arte, muy lejos del ruido tóxico y superficial de Hollywood. Por eso, cuando la prensa comenzó a pintar la imagen de un joven descarriado y consumido por los excesos tras su muerte, el dolor para la familia se multiplicó exponencialmente. Mientras el mundo especulaba y los programas de televisión debatían morbosamente sobre los frascos de pastillas encontrados en la escena, Sylvester Stallone desapareció por completo de la vida pública. Canceló todos sus compromisos y giras de prensa, hundiéndose en un aislamiento total. El hombre invencible estaba de rodillas. A través de sus representantes, Stallone emitió un único, desgarrador y suplicante mensaje, pidiendo que detuvieran las especulaciones hirientes sobre la memoria de su hijo. Sus palabras exactas resonaron en el corazón de millones de padres alrededor del mundo. Cuando un padre pierde a un hijo, no hay dolor más grande. Por favor, respeten su memoria. Pero mientras el legendario actor intentaba respirar en medio de la peor pesadilla de su vida, los investigadores forenses del condado de Los Ángeles trabajaban en silencio en la morgue. Las pruebas toxicológicas tardarían semanas en procesarse. Hollywood y el mundo entero contenían la respiración, esperando confirmar si el hijo de Rocky Balboa había sido una víctima más de los oscuros vicios de la industria del entretenimiento. Lo que nadie, absolutamente nadie imaginaba, es que cuando el informe oficial finalmente saliera a la luz, derrumbaría por completo todas las teorías de los medios y revelaría una verdad tan silenciosa como letal. Durante largas y agonizantes semanas, el silencio de la familia fue casi absoluto. Mientras los investigadores forenses analizaban meticulosamente los frascos de medicamentos y revisaban minuciosamente los antecedentes médicos del joven, los programas de televisión y las revistas del corazón seguían lucrando sin piedad con el dolor ajeno. Las teorías conspirativas y las suposiciones tóxicas sobre la presión de ser el hijo de una superestrella inundaban las portadas. Finalmente, el esperado informe del médico forense del condado de Los Ángeles fue divulgado. Y lo que reveló dejó a la prensa amarillista en un silencio sepulcral, derrumbando por completo la narrativa que habían construido. Sage Stallone no había muerto por una sobredosis. No había ni un solo rastro de drogas ilegales en su organismo, ni evidencia de un suicidio. La causa oficial y definitiva de su muerte fue una aterosclerosis coronaria, una enfermedad cardíaca silenciosa que provocó un endurecimiento fatal de las arterias, bloqueando el flujo de sangre y culminando en un ataque al corazón fulminante. Tenía apenas 36 años. Para el mundo entero, la noticia fue un shock absoluto. Los ataques cardíacos suelen asociarse casi exclusivamente a personas de edad avanzada o con un estilo de vida visiblemente deteriorado. Sin embargo, los expertos médicos explicaron que, en casos extremadamente raros, esta condición genética puede desarrollarse de manera silenciosa y letal durante años, sin presentar el más mínimo síntoma de advertencia. De un plumazo, todas las especulaciones malintencionadas se desvanecieron. La realidad era mucho más simple y, al mismo tiempo, infinitamente más cruel. No había un escándalo de Hollywood oculto en esa casa, ni un joven consumido por los vicios. Solo había una enfermedad biológica invisible que le arrebató la vida a un muchacho talentoso, de forma repentina e injusta. Para Sylvester Stallone, la confirmación oficial limpió el nombre y la memoria de su hijo ante el mundo, pero evidentemente no alivió en absoluto el infierno personal que estaba atravesando. A lo largo de su legendaria carrera, el público se había acostumbrado a verlo interpretar a hombres literalmente indestructibles,
Vimos a Rocky Balboa recibir castigos sobrehumanos en el ring, con el rostro desfigurado y sangrando, y siempre, invariablemente, encontrar la fuerza de voluntad para levantarse antes de la cuenta de 10. Vimos a Rambo sobrevivir a la guerra, a la tortura y al abandono. Pero la vida real no funciona como un éxito de taquilla. No tiene guiones escritos a medida, no tiene música épica de fondo para motivarte y, trágicamente, no tiene una segunda toma. Cuando un padre pierde a su hijo, el tiempo se congela, el mundo pierde el sentido y no hay entrenamiento físico en el planeta que te prepare para recibir ese golpe. Quienes estuvieron cerca de la estrella de acción en aquellos días describieron a un hombre que simplemente dejó de funcionar. Se alejó por completo de los reflectores, de los sets de grabación y del ruido ensordecedor de la industria del cine, para refugiarse en el único lugar seguro que le quedaba: su esposa Jennifer Flavin y sus 3 hijas. El duelo lo transformó desde lo más profundo de su ser. En las escasas entrevistas que concedió años después, el mundo notó a un Stallone genuinamente diferente. Su voz era más pausada, su mirada mucho más reflexiva. Comprendió a la fuerza que la vida no se mide por las estatuillas doradas en la repisa, ni por los récords millonarios de taquilla, sino por los pequeños momentos cotidianos, con las personas que amas y que un día pueden desaparecer sin previo aviso. Stallone decidió que el mundo debía recordar a Sage exactamente como era. No como un titular sensacionalista para vender revistas, sino como un joven creativo, profundamente apasionado por el séptimo arte, que dedicó su vida a rescatar películas olvidadas en la oscuridad. Un hijo que, aunque vivió bajo la sombra del ícono de acción más grande del mundo, supo brillar con su propia y genuina luz detrás de las cámaras, protegiendo el legado de la industria. Hoy, a sus 79 años, Sylvester Stallone sigue actuando, sigue creando historias y sigue siendo una leyenda viviente del cine. Pero cuando se analiza su extensa vida, hay una línea divisoria clara e invisible antes y después de aquel fatídico mes de julio de 2012, porque nos demostró a todos que hay peleas que no se libran en un cuadrilátero, peleas que no tienen un árbitro imparcial, ni una campana final que te salve. Son las batallas silenciosas y desgarradoras del alma. Y al final del día, la verdadera fuerza de un héroe no siempre consiste en ganar la pelea. A veces, la mayor demostración de valentía es encontrar la fuerza para levantarte de la lona y simplemente seguir adelante. ¿Conocías la verdadera causa médica detrás de la trágica pérdida de Sylvester Stallone? ¿Crees que la prensa de Hollywood fue demasiado cruel y rápida al juzgar a su hijo sin tener pruebas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Sabes que me encanta leerte y debatir contigo. Por favor, apóyanos dejando tu poderoso me gusta. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.